con tu presentación. Vale, perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya demos inicio. Y nada, primero que todo, pues, bienvenidos. Y bueno, también muchísimas gracias por la invitación. En nombre, pues, de la Fundación, un gran abrazo y un gran agradecimiento por compartir estas perspectivas que tenemos, ¿no? En torno al mercado de carbono, que es un instrumento bastante interesante para abordar de una manera, digámoslo, inteligente, ¿cierto? O asertiva también, para controlar o manejar todo este tema del cambio climático en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y bueno, ya antes de entrar en materia, pues me gustaría presentar a la Fundación un poco, como tener el contexto de nosotros a qué nos dedicamos, ¿cierto? Y más allá de eso, pues entraríamos ya de lleno a la perspectiva que pues nos cita el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría verificar si efectivamente están viendo mi pantalla solamente la presentación o también están viendo la interfaz del PowerPoint. No sé, Andrés, si me podrías confirmar. Buenas tardes. Se está viendo la interfaz de PowerPoint. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver. Si quieres, Juan, podrías... Creo que ahora sí. Ah, bueno, sí, ya. Ahora sí. Sí, ya, Listo, ahora perfecto. sí. Perfecto. Adelante. Entonces, bueno, nuevamente, mi nombre, como ya lo comentaron, mi nombre es Juan Moyano. Soy ingeniero ambiental y soy el director ambiental de la Fundación Saving de Amazon. Y pues el día de hoy vamos a conversar un poco sobre este tema, que son las perspectivas socioambientales de las comunidades indígenas en el marco de la formulación de proyectos Red+. Digamos que todo este temario se justifica en la medida que nosotros como fundación llevamos poco más de 8 años trabajando con comunidades indígenas en distintas partes del bioma amazónico, y también ya nos estamos expandiendo a nivel internacional, específicamente en Brasil, apoyando precisamente el desarrollo o la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de estas comunidades indígenas, ¿cierto? A través de un esfuerzo, digámoslo, colaborativo en torno a la conservación de sus bosques, ¿ya? Básicamente esa es como la línea matriz de nuestro ejercicio. Y bueno, ya para comentarles un poco de qué es lo que se trata la fundación, ¿cierto? Nosotros hacemos el proceso digámoslo, de lo que comúnmente se conoce como adopción de árboles, ¿cierto? Pero pues este trabajo se hace de manera conjunta con las comunidades indígenas, ¿ya? Entonces, ahí como lo pueden apreciar en la diapositiva, ¿cierto? En la lámina, se puede, digámoslo, resumir en 6 grandes aspectos. Primero, que las comunidades indígenas son quienes siembran los árboles, ¿sí? Nosotros ejercemos la labor de puente, por así decirlo, de conectar las comunidades con las personas que desean hacer este ejercicio de conservar la Amazonía, ¿sí? Y ya no solo colombiana, sino a nivel ya panamazónico, de los 8 países que conforman la selva amazónica, ¿no? Más allá del proceso de la siembra del árbol, pues ya viene un proceso anexo, que es pues la marcación del árbol, digamos en cuanto al nombre o el mensaje conmemorativo que quiera la persona. Y más allá de eso, también se tiene una georreferenciación del árbol, ¿ya? Esto con el fin y bueno, realmente esto es una propuesta de innovación tecnológica que nosotros como fundación tenemos de nuestra oferta de valor, ¿cierto? Que a través de la aplicación como tal de la fundación, la persona que adopta el árbol puede ubicar su árbol en tiempo real. Y pues más allá de que la ubicación se muestre en Google Maps, por así decirlo, también va a ver el reporte de su árbol, en el sentido de que pues va a ver las fotos del mantenimiento, ¿cierto? O más bien del crecimiento que, que se está evidenciando en este proceso por 36 meses, ¿ya? Que es la oferta de valor que se da con la fundación. Ya
ya que garantiza, o sea, es decir, a través de estos 36 meses se garantiza que el árbol después va a poder desarrollarse de manera autónoma. ¿Listo? Y pues bueno, básicamente eso es como, en resumidas cuentas, es lo que hacemos nosotros como fundación. Y pues durante estos 8 años que les he venido comentando de nuestro trabajo con las comunidades, hemos logrado impactar a 18 comunidades, la gran mayoría de estas en Vaupés, otras en Chocó, en el Pacífico colombiano, otras también en Caquetá, no solamente en Vaupés, y pues recientemente, como les comentaba, en algunas comunidades de Brasil, en el estado de Acre. Hemos logrado sembrar más de 115.000 árboles, lo que traduce aproximadamente un poco más de 124.000 toneladas capturadas, esto pues a un valor proyectado de bosque maduro, y se ha logrado impactar o beneficiar en conjunto a aproximadamente 262 familias, esto pues conglomerando ya todas las regiones en las cuales hemos trabajado como tal. Y bueno, ahora sí, ya en esta pequeña presentación de la fundación, ¿cierto? Ahora sí vamos al contenido como tal de esta charla que nos cita el día de hoy, en la cual va a tener 4 momentos fácilmente identificables. Vamos a hablar de una introducción de lo que son las comunidades indígenas en su globalidad, ¿cierto? Y también un poco, digámoslo, esto sonará tal vez reiterativo para los asistentes que nos estén acompañando el día de hoy, pero seguramente habrá quien no conozca, digamos, a profundidad o de plano no lo conozca este proceso red, entonces pues vamos a indagar un poco en este aspecto de manera breve para lograr hacer una acotación, ¿cierto?, de lo que va a ser la charla. Vamos a tener unas perspectivas, después de esta introducción vamos a ver unas perspectivas del desarrollo comunitario indígena, esto pues ya en todo el contexto de lo que tiene que ver el marco red, en el sentido de pues cómo es el proceso, desde Saving de Amazon, cómo lo estamos viendo y cómo se está ejecutando. Y de ahí nos vamos a ir a unas experiencias que ya hemos tenido en el bioma amazónico, específicamente en la región de Vaupés, en el oriente de Vaupés, ¿sí? Entonces pues ahí estaremos hablando de cuáles fueron nuestras experiencias en este aspecto de cómo fue el proceso de comunicación como tal con las comunidades y pues el proceso que hemos desarrollado como tal en la formulación de proyectos en el marco red. Y unas conclusiones que digamos vienen a ser a favor de este proceso que desarrollamos el año pasado, ¿cierto? En Vaupés, frente a esta, digamos, dinámica de proyectos red, ¿vale? Entonces, bueno, empezando con la introducción, vamos a hablar inicialmente en las comunidades indígenas y lo que es el REDMAS, ¿cierto? Entonces, inicialmente vamos a entender a las comunidades indígenas dentro de lo que se define en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Esta declaratoria de los pueblos indígenas en países independientes, ¿sí? Que fue, si la memoria no me falla, en 1989 sale este convenio, ¿cierto? La idea fundamental de los pueblos indígenas es que tienen una clara diferenciación en la estructura no solamente cultural, sino también económica, social, política y ambiental, ¿sí? De todos los aspectos, ¿cierto? Que se pueda manejar en una ciudad que son claramente diferenciados del país anfitrión, ¿sí? Digamos, a manera de ejemplo, en el territorio colombiano, en el cual pues el gran grueso de las comunidades indígenas se encuentran ubicadas en el Amazonas y gran parte de ellas remanentes en el área andina. Su estructura como tal cultural, social y cómo maneja la reglamentación interna es muy diferente a cómo se maneja en el país en su conjunto, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a que tiene que haber una clara diferenciación para que se identifique como pueblo indígena. Otra parte también claramente diferenciable sobre los pueblos indígenas es que ellos tienen una permanencia histórica, incluso precedente a la división política actual de cada uno de los países. Caso particular en las comunidades de los pueblos de Yabarate, por ejemplo, ubicados en Vaupés, que esto es en frontera con Brasil, del pueblo de Yaguareté en Brasil.
que esto es del resguardo indígena del Alto Río Negro. Estamos hablando de Brasil porque pues del lado colombiano estaríamos hablando del gran resguardo indígena del Baupés. Entonces estas comunidades acá lo que nos han comunicado, ¿cierto? En el proceso que pues en momentos posteriores les comentaré, ¿cierto? Más adelantito, es que ellos no se identifican como, digamos, netamente colombianos o brasileros, sino que son de su pueblo como tal, ya en función de su etnia, sea cubea, sea de Sana, sea Piratapuya, en fin, que nomás en la región en la cual vamos a hablar, que es Acasunip, hay 14 etnias. Entonces ellos pasan de un río de un lado al otro del río, que en este caso estaríamos hablando del río Papurí, por ejemplo, ¿sí? Que es el río que divide la zona oriental de la parte de Baupés, ¿sí? Entre Colombia y Brasil. Identifican es la parte como el apéndice gruesillo que sale del departamento de Baupés, precisamente ahí estamos hablando de ese río Papurí. Y pues ellos se trasladan de un lado a otro sin diferenciar realmente si están en un territorio colombiano o brasilero, porque pues Profe, dile desde hace generaciones pues han estado allí. Esto como pueblo, comunidades indígenas. Ahora, también es importante tener en cuenta que el uso del bosque, entendiéndose como tal la selva como tal amazónica, que pues estamos ya ubicados espacialmente en este escenario, ¿cierto? Es la fuente principal de la subsistencia para ellos. Y no entendamos, por ejemplo, en este caso el bosque no como un recurso maderero, ¿cierto? Sino esto va un poco más allá y es más integral, entendiéndose pues los caños que pasan por estas selvas, obviamente también el uso de la madera, pero también el uso de las fibras, el uso de la corteza, el uso de las semillas, de los frutos. Entonces acá nos damos cuenta de que el bosque como tal es una gran, digámoslo, bodega, por así decirlo, o granja silvestre, que han logrado identificar estas comunidades indígenas y han logrado aprovechar ese uso por generaciones y han podido pervivir ahí durante generaciones. Entonces esto nos lleva al siguiente punto, que estas comunidades como tal presentan una gran adaptación a la variabilidad climática, precisamente ese conocimiento que han tenido durante generaciones y han podido pues perseverar o prevalecer sobre estas, digamos, adversidades que se van presentando en cuestiones climáticas. Digamos que ahora se vuelve un poco más preocupante en el sentido de que el cambio climático que se está experimentando en los últimos años ha sido más fuerte que pues, en décadas anteriores, por lo cual la acción de empezar a generar realmente una acción conjunta entre todos los actores, digamos, ya específicamente hablando de Proyecto Red y más allá del mercado del carbono, es ejecutar una acción de manera realmente sinérgica, ¿sí? Ya que así como ellos tienen una gran adaptabilidad al proceso de cambio, también presentan una gran vulnerabilidad desde la perspectiva, y esto ya es un poco más occidentalizado, desde el índice de pobreza multidimensional, porque si bien ellos han logrado prevalecer en su territorio como tal, tampoco es que sea una condición, digamos, altamente satisfactoria o altamente desarrollada. Por lo cual, si empezamos a ligar el tema de desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo social, ahí vamos a poder ver que vamos a tener un problema, un inconveniente en que estas comunidades indígenas realmente no le están pasando muy bien del todo. Y pues aquí es donde entramos al proceso red. ¿Sí? Frente a este contexto, el mecanismo red, que pues ya como les comentaba al principio, para quien no lo tenga claro y para quienes sí, pues hacemos un pequeño repaso, es el acrónimo para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de bosques. Esto como tal, el red sin el más, inició como una estrategia, ¿cierto? Como un mecanismo de compensación para el proceso efectivamente de lograr balancear
las emisiones de gases de efecto invernadero de países industrializados sobre los países emergentes en desarrollo, ¿cierto? Y en años posteriores se concerta la situación de que pues no solamente hay que lograr una reducción de emisiones sin tener en cuenta, por ejemplo, al núcleo como tal de la región, en donde en efecto es necesario lograr una conservación y un manejo sostenible de los bosques, ¿ya? De las comunidades en las cuales pues vamos a trabajar, no necesariamente son indígenas. Entonces, este proceso de evitar la deforestación o la degradación con ese más es lograr aumentar esa reserva, es decir, sembrar más árboles, por ejemplo, como ejemplo práctico. Y bueno, en esta parte, como les comentaba, la estrategia RED se posiciona como una estrategia bastante interesante, como lo decía al principio, de combatir el cambio climático, ¿sí? Pero acá el punto es lograr que los actores precisamente que sean los directos beneficiarios pues logren un papel importante, porque no, por ejemplo, nomás en Colombia, como ya aparece en la diapositiva, tenemos tres grandes, digámoslo, actores a beneficiar, que vendrían a ser los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos, que es en donde efectivamente se están desarrollando actualmente estos proyectos que pues han estado emergiendo y han tenido un boom en los últimos años, ¿ya? Y pues bueno, en el caso de hoy pues vamos a hablar de las comunidades indígenas sobre el marco RED, en el cual, y esto es transversal a todo, en lo que estamos viendo ahora, que se trata de un incentivo económico, ya directamente hablando de RED, que es un incentivo económico para compensar niveles de consumo, por lo general medidos en dióxido de carbono, aunque pues también se tienen en cuenta otros gases. Digamos que aquí el tema es llevar todo a la misma base de cálculo, ¿cierto? Del dióxido de carbono equivalente, que de pronto también habrán escuchado de ese término como tal, que pues todo se lleva a este gas de efecto invernadero pues precisamente porque es el de mayor emisión y no necesariamente es el que más contamina o el que más, digamos, la intensidad o efecto invernadero tiene. Para no ir más lejos, el proceso del metano, la liberación del metano es 24 a 25 veces más dañino, si cabe la palabra, que la emisión de CO2. Entonces, por una emisión, por una unidad de metano que se libere, es como si se estuvieran liberando 24 a 25 unidades de CO2. Y pues esto se le llama el potencial de calentamiento global de la molécula en cuestión, y pues todo se lleva al dióxido de carbono equivalente. Este instrumento RED tiene unos estados bastante claros en el sentido de cómo se tiene que controlar o cómo se tiene que formular más bien este tipo de proyectos, en el cual se tiene que acotar el alcance, se tiene que definir una metodología de monitoreo, se tiene que establecer una línea base, un punto de partida. También se tiene que configurar o establecer cuáles van a ser las fugas del proyecto, la permanencia del mismo, es decir, que el proyecto cuando se termine pues no vaya a regresar al estado inicial antes del proyecto, y los riesgos que implica ejecutar este proyecto. Entonces, por ejemplo, en el alcance, por lo general, este tipo de proyectos estamos hablando de unidades de décadas, precisamente porque el evitar la deforestación no es de un día para otro, teniendo en cuenta que los motores de deforestación presentes en la zona en donde efectivamente se está viendo afectado el bosque, obedece a situaciones muy complejas en las que normalmente no está, digámoslo, como claramente identificadas, ¿cierto? En el sentido de los actores que integran como toda esa red de consecuencias o de circunstancias que promueven esa deforestación, ¿sí? Entonces, pues está el tema directo de aprovechamiento ilegal de madera, el proceso ilegal de minería, por ejemplo, el tema de carreteras ilegales, el tema de cultivos ilícitos también para la zona de Caquetá, por ejemplo, Putumayo, el tema de ganadería extensiva, malos manejos agrícolas, malos manejos pecuarios, ¿sí?
Todo este tipo de cosas van a también acotar el alcance en cuanto a las actividades y en cuanto voy a prolongar mi proyecto, ya 10, 20, 30, 100 años, ¿sí? Pero acá lo estamos viendo desde la perspectiva del formulador y el desarrollador del proyecto, ¿sí? Hasta dónde lo voy a llevar, y asimismo con el monitoreo. Para el tema de la línea base, por ejemplo, es mirar el proceso histórico que ha tenido la región, mi región de referencia o mi región de estudio, por así decirlo. Cómo se ha procesado ese tema o cómo se ha proyectado la deforestación en los últimos 10, 20 años, y en función de eso, pues cómo se va a desarrollar en el futuro, ¿sí? Frente a esta línea base, pues ya voy a identificar qué tan provechoso o qué tanto potencial tiene el proyecto de reducir lo que yo estoy proyectando en función del histórico que estoy desarrollando, ¿ya? El proceso de fugas es identificar en qué zonas va a ser más probable que ocurra un desplazamiento o una emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, pues lo estaríamos identificando como deforestación, ¿cierto? Y eso también se tiene que controlar en la medida que se tiene que prever y desarrollar una actividad para evitar este tema. Es decir, si vamos a generar unas zonas de conservación en donde no se va a desarrollar más una actividad digamos, de aprovechamiento de madera, se tiene que contemplar que van a haber algunas zonas en donde la comunidad a lo mejor van a hacer esta actividad. Entonces, en lugar de prohibir a la comunidad de manera taxativa el hecho de que no pueden tener un aprovechamiento forestal, se cambia la actividad. Esto es un control de fugas, ¿sí? Entonces ya no va a haber un aprovechamiento forestal, sino que va a haber una iniciativa sobre la conservación del bosque en función de los servicios ecosistémicos, por ejemplo. Aquí es donde viene un juego un poco el tema de desarrollar las actividades dentro del marco red para evitar precisamente ese desplazamiento. Ahora, con respecto a la permanencia, precisamente esas actividades red son las que van a facultar al proyecto a que una vez finalizado el proyecto, estas actividades, por ejemplo, las que les acabo de comentar sobre los servicios ecosistémicos, continúe aún el proyecto ya se haya cerrado, ya haya finalizado. Ese también es una estrategia que se tiene que ir muy de la mano con la comunidad. Y muchas veces se incurren como en ese pecado, por así decirlo, de ignorar o de pasar por alto esa, digámoslo, idiosincrasia que tiene la comunidad a su futuro, ¿cierto? Como comunidad, de que las actividades que se están proyectando en este momento para el proyecto, digamos, a hoy, a futuro no le va a convenir a la comunidad. Entonces, ahí también el proceso tiene que ir muy de la mano, reitero, con la comunidad. Y asimismo los riesgos. Y aquí, en el tema de los riesgos, ya vamos a la situación de perspectivas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales en este proceso, que básicamente se pueden ir de la mano de dos ejes muy importantes. Uno es el social, que se puede manejar a través del Plan Integral de Vida Indígena, que ese pues cada asociación indígena, incluso cada comunidad, por ejemplo, la comunidad de Huitora en Caquetá tiene su propio plan de vida, no como asociación, sino como pueblo huitoto, ¿cierto? En este tipo de planes, o en este documento más bien, es donde se estructura absolutamente toda el juego como tal de actividades a nivel tradicional, a nivel ancestral, a nivel político, a todo tipo de nivel ambiental, económico, cultural, en fin, de cómo se ve la comunidad a día de hoy y cómo se espera ver en el día de mañana. Entonces, este documento es la hoja de ruta o el documento maestro para toda persona o para todo, digámoslo, ente, ¿cierto? Institución o empresa que quiera desarrollar un proyecto red con comunidades indígenas, ¿ya? Porque pues esta es la carta de presentación con la cual uno va a entrar a entablar una conversación con ellos, en la cual, en función de lo que son y lo que quieren ser, cómo se va a acoplar el proyecto
a ellos y no ellos acoplarse al proyecto. Porque hay que reiterar que este proceso de identificación de comunidades indígenas como tal es que el territorio es de ellos. Y pues esto también está justificado mediante la ley colombiana, en este caso a nivel nacional, que cada uno de los, digámoslo, de las asociaciones, y no en específico asociaciones, sino pues grandes conglomerados, pues tienen un polígono dado por resolución o por decreto, de que ese territorio es de ellos, como tal, como pueblo indígena. Entonces, pues precisamente en este tipo de documentos de plan de vida, integral de vida indígena, es como se tiene que desarrollar la estructura del proyecto red como tal, indistintamente de la metodología que se vaya a desarrollar. ¿Sí? Esto por la parte social o la parte comunitaria. Por la parte técnica, hay que evaluar el estado del bosque e identificar precisamente si en efecto hay una degradación o deforestación latente en el área de estudio, ¿cierto? Porque pues dentro de la estructura del marco red es precisamente esto lo que queremos evitar, que ya no existan más emisiones de gases de efecto invernadero debido a estos procesos de deforestación y degradación, que para Colombia los procesos o actividades red están más enfocadas en la deforestación que en la degradación, en el sentido de la dificultad técnica que representa medir qué tan degradado está un bosque. ¿Sí? Entonces, por lo general se está acotando solamente a la deforestación. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí pongo una sigla que es el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, ¿cierto? El SMBIC, que pues es la división del IDEAM que está pues netamente enfocada en este tema a nivel nacional de cómo está precisamente ese estado del bosque. Y en función de eso, pues se va evaluando precisamente esa transición o ese cambio de cobertura de bosque a no bosque en la zona de estudio. En función de esa zona de estudio, pues se evalúa el potencial del proyecto para beneficiar la región, ¿cierto? A las comunidades que vayan a ser partícipes del mismo. Y asimismo, pues identificar al futuro cuánta reducción voy a tener realmente, porque pues de una u otra manera el beneficio económico derivado de esto es de la venta de bonos de carbono, que es de la diferencia que yo logro al año de verificación versus el valor proyectado en función de mi línea base. Entonces es muy importante tener claro este tipo de situaciones o de herramientas con las cuales pues voy a poder trazar ese techo, ¿cierto? Para que en efecto pues pueda lograr un resultado positivo y asimismo de ahí en adelante todos puedan tener un beneficio de este proyecto como tal. Y bueno, aquí rápidamente podemos ver cómo hemos construido, digamos que esto no es escrito en piedra ni mucho menos, pero es como lo vemos desde la fundación, como ese paso a paso que debemos de ejecutar, ¿cierto? De marchar para realizar un proyecto red. ¿Sí? Entonces, inicialmente pues se tiene que ubicar el proyecto, es decir, en dónde lo vamos a realizar. Luego de eso, pues vamos a hacer una búsqueda, ¿cierto? De estos actores que hacen parte del proyecto red. ¿Y cuáles son los actores que hacen parte del proyecto red? Primero, las comunidades que van a estar siendo partícipes, si las autoridades territoriales también van a ser partícipes, ¿cierto? Empezar a identificarlas en dónde están. También cuáles son los impulsores de deforestación o drivers de deforestación, que también se mencionan así. Poderlos ubicar, que esto es un trabajo arduo porque pues no siempre va a haber una capa o un mapa de las carreteras ilegales, por ejemplo, o de las vías, de las vías no, sino de las zonas con mal manejo agrícola o de los cultivos ilícitos. Eso hay que hacerlo desde cero, obviamente, en algunos casos. Entonces, estos dos primeros pasos toman un tiempo y es a partir esto solamente se toma desde el desarrollador o el formulador del proyecto, ¿sí? Luego viene un paso 3, que ya es el acercamiento con los actores territoriales. Entonces, no sería solamente de las alcaldías, ¿cierto? O gobernaciones,
sino también con las autoridades tradicionales indígenas. Y ya es en efecto llegar hasta la asociación, llegar hasta la comunidad, entrar en la maloca con los paisanos y hablarles desde cero de qué consiste un proyecto red, de por qué tengo que cuidar un árbol en lugar de talarlo, hasta cómo es el manejo administrativo de los bonos de carbono. Ese espacio es muy importante porque así mismo como se presenta la información, la comunidad va a poder comprender que este tipo de proyectos no es un proyecto a corto plazo. No es un proyecto que el día de hoy firmó la comunidad o firmó el presidente de la asociación y a los 2-3 años va a empezar a llegar la plata o los recursos a la comunidad. Y este es un caso bastante crítico porque se han dado muchos casos también en los cuales ha sucedido eso, que hay una tergiversación de los hechos y de la información con las comunidades y la comunidad firma sin saber en realidad qué está firmando. Entonces, este proceso pues puede ser muy delicado porque a nivel comunitario no va a llegar ningún beneficio y a nivel del desarrollador del proyecto, él básicamente va a ser el dueño 100% de los bonos de carbono que se vayan a ejecutar. Entonces, este proceso, este paso 3 es fundamental, junto con el paso 4, que es el consentimiento previo, libre e informado, que es ese acrónimo que aparece ahí, de efectivamente brindar todo el parámetro de desarrollo, ¿cierto? De por qué se tiene que hacer el proyecto de esa manera y no de la otra, cómo van a ser los pagos, cuándo van a ser los pagos, qué van a hacer los paisanos, ¿cierto? Y asimismo se empieza a generar un espacio de conversación en la cual se puede hacer o no, y acá ya entramos en el paso 5, la construcción de la propuesta red, que ya hace parte del formulador o desarrollador del proyecto. Y de aquí en adelante, que también pues tiene una participación importante de la comunidad, no tan activa como en los pasos 3 y 4, pero sí en una suerte de veeduría interna en cuanto a los mecanismos de monitoreo, los mecanismos de financiación y los mecanismos de verificación. Esto en el sentido de que estas comunidades van a saber en todo momento, o es la idea que nosotros desde SEBIN vemos, que la comunidad sepa cómo se está moviendo el proyecto y en qué puntos está. ¿Ya? Esa es como el timeline que desde la fundación estamos visualizando y es como la hemos desarrollado. Y pues aquí de manera resumida tenemos algunos de los actores un poco más específicos, ¿cierto? Que hay un ente certificador, un financiador, un formulador de desarrollador, como lo estamos viendo, y los beneficiarios, que acá en este caso, pues bien, son las personas, digamos, ligadas a una comunidad, bien sea afro, bien sea campesino, bien sea indígena, que son los que van a tener el recurso derivado de la venta del bono de carbono de la empresa, que pues por lo cual también la empresa sale beneficiada, que este es una de las ventajas de este mecanismo red, que si bien la empresa o el país industrializado compensa sus emisiones, ese pago que hace por el proyecto, ese dinero pues va enfocado a fortalecer las actividades de desarrollo agrícola o de desarrollo de servicios ecosistémicos de las comunidades como tal en las cuales se van a beneficiar, ¿ya? Y el financiador, pues es la persona o la institución que da ese primer empuje, ¿cierto? Para empezar a ejecutar el proyecto red. Entonces, normalmente, pues puede ser un préstamo a contraparte de los bonos de carbono como garantía, por ejemplo, o un préstamo, digamos, a nivel ya un poco más convencional en el sentido que pues ya hay un proceso de financiación y crédito a futuro, en fin. Y ahora, ya un poco con todo este bagaje que les he comentado y ya a modo de cierre les comentaré por la experiencia que tuvimos en Baupés el año pasado y en parte un poco en Caquetá, pero específicamente en Baupés, sobre cómo fue este desarrollo del proyecto red con las comunidades. Entonces, inicialmente, como les decía, ahorita hace algunos minutos,
que este proceso, tal cual como se ve ahí en la foto, que esto fue en la comunidad de Montfort, en Vaupés, el año pasado, esta conversación no fue únicamente para conversar del proyecto. Este acercamiento que hicimos como tal con la comunidad fue para explicarles qué es un proyecto de bonos de carbono desde la parte red. Porque el día de mañana llegará otra empresa, otra fundación, ¿cierto? Y tal vez no hagan el mismo ejercicio, ¿ya? Pero ellos ya van a saber qué es verdad y qué no de un proyecto red. Y para nosotros eso es lo primordial. Si bien la comunidad dice sí o no, ese ya no es ese no es el verdadero sentido como tal de nuestra labor al momento de hacer el proceso de socialización y consentimiento previo libre e informado. El punto fundamental es que la comunidad sepa de raíz, con los conceptos claros para ellos, que también este fue un proceso bastante interesante porque pues estuvimos con el presidente de la asociación de Acasunip, y también pues con un equipo, con el equipo jurídico de ellos, en el cual hubo algunos momentos en que se tuvo que hacer la socialización en lengua para que todas las personas pudieran entender claramente de qué se trataba el proyecto. Porque lo fundamental es el canal de comunicación. Si el canal de comunicación no está claro, ahí pueden haber vacíos en los cuales la comunidad o el desarrollador se puede ver afectado en el futuro si no se aclaran en su momento. Y de aquí, pues nos vamos a las alianzas, en las cuales no solamente como fundación vamos a poder trabajar solos, debido a la gran envergadura que tiene desarrollar un proyecto red, en la cual pues la capacidad financiera o la capacidad técnica, la capacidad operativa, pues se puede salir de las manos, no solamente para la fundación, sino para cualquier otro desarrollador en la cual pues necesita de una mano para desarrollar los proyectos. Perdón, los proyectos no, sino las actividades dentro del proyecto red. Entonces aquí también este espacio de socialización, que pues la imagen que se ve ahí es precisamente del río Papuri que les comentaba al inicio de la presentación, es la manera por la cual se tienen que empezar a hacer esos lazos, a integrar esos lazos o esos contactos de que a futuro en el proyecto se van a tener que desarrollar no solamente como Saving, sino como otra empresa que va a actuar en sinergia ya con Saving y con la comunidad de poder lograr el proyecto. Entonces aquí ya también entran los entes territoriales, ¿cierto? En este caso pues vendría a ser la gobernación de Vaupés, o si nos vamos un poco más cerca de una zona de referencia nuestra de trabajo, pues ya sería con la alcaldía de Mitú, por ejemplo. Pero aquí lo importante es que se generen esos espacios de sinergia que pues no solamente sean entre las empresas o fundaciones, sino que también incluyan a la comunidad, que siempre, y pues digamos, se vuelve casi que una máxima para nosotros desde la fundación, es que la comunidad siempre tiene que estar siendo partícipe del proceso, para que se sienta que no es como que llegó una persona extranjera a arreglar la situación, sino que llega una persona extranjera sí, a integrar a la comunidad, a generar el proyecto, porque como ellos son los dueños de la tierra, al fin y al cabo ellos van a ser los dueños del proyecto y ellos deciden si va o no va el proyecto. ¿Ya? Ya esto nos vamos a la formulación. Entonces, dentro de la formulación es fundamental precisamente la ayuda de la comunidad en el sentido de que vamos a poder identificar cuáles son realmente las necesidades que se tienen que atacar en un primer momento, en un primer periodo del proyecto, ¿cierto? Digámoslo, entendiendo a 30 años, en los primeros 10 años, qué es lo más urgente o qué es lo primordial que tenemos que corregir, ¿cierto? Después de esos 10, en los siguientes 10, qué podemos mejorar o qué podemos continuar. Y en los siguientes 10, ¿cierto? Ya para finalizar el proyecto, cómo podemos consolidar todo de la mano con la comunidad para que esto continúe o tenga esa permanencia, ¿cierto? De una vez el proyecto finalice. Entonces, este proceso de formulación también lo llevamos a cabo con la comunidad, ¿cierto? En el sentido de que pues se presente y se socializa el borrador
ya explicado no de manera técnica, sino de una manera de corte ya divulgativo, pues para que toda la comunidad lo pueda comprender y no sea una charla de un monólogo de una persona explicando cosas técnicas que al fin y al cabo el público no va a entender, porque pues ahí vuelve a haber otro vacío en ese puente de comunicación. Y finalmente, esta es una foto de un sobrevuelo que se hizo en las inmediaciones de Mitú, en la carretera vía a Montfort. Esto realmente es muy cerca del casco urbano de Mitú. Entonces, ahí como pueden ver, se ven unas zonas que ya claramente están, unas en pradera, otras están pues realmente ya, digamos, a suelo desnudo. Y pues vemos al fondo como esa gran inmensidad que pues todo el mundo ya conocemos como el pulmón del planeta, ¿no? Esa es la selva amazónica. Y que de una u otra manera ahí vemos cómo se va incrementando, ¿cierto? Esta imagen pues que mostramos acá, ¿cierto? Esas manchas de pastos, por así decirlo, quisieran como ir aumentando, ¿ya? Esa amenaza sobre el bosque. Entonces, sobre este tema, de llevar más allá de un red, se pueden contemplar otras estrategias que pues en efecto se pueden ejecutar de a una escala menor, ¿sí? Que no tengan que ser a 30 años hasta que se vea un resultado en definitivo, sino que en efecto se pueden hacer proyectos de corto plazo, ¿cierto? 1 año, 3 años, en los cuales la población, la comunidad va a efectuar o va a poder percibir digámoslo, un beneficio tangible, ya bien sea en términos económicos, en términos productivos, en términos de calidad de vida también, ¿cierto? De estas iniciativas. Entonces, no solamente el RED sirve para evitar este proceso de degradación, ¿cierto? Sino hay otros, por ejemplo, los proyectos AR, que son de aforestación y reforestación, que estos van más enfocados y tomando el ejemplo de esta imagen, es revertir ese uso de suelo que se le está dando, ¿cierto? A estas zonas descubiertas. Son otras alternativas que en efecto pues también generan bonos de carbono, pero de una metodología diferente. Entonces también esto es importante identificarlo con la comunidad y más allá del trabajo con la comunidad a nivel espacial y a nivel de proyección, que era lo que hablábamos un poco hace algunos minutos, ¿no? De poder identificar si en efecto esa latencia de deforestación en efecto es importante es importante en la región y en términos técnicos es más efectivo ejecutar un red que una R. Y asimismo, pues llevar este proceso con la comunidad y darles a entender que lo que se va a hacer es una cosa y no otra. Y reiterando nuevamente que el proceso tiene que ser de una manera divulgativa y no técnica para ello, sin perder la veracidad de la información. Y bueno, ya a modo de cierre, frente a lo que nos sucedió en la visita casi sí, a 7, 8 comunidades que estuvimos visitando el año pasado en esta asociación, en la CASUNIP, pues aquí compartimos como unas proyecciones y perspectivas de esta situación, ¿sí? Bueno, y me faltó el pie de foto para esa imagen. Esto es tomado en Tayazú, es una comunidad que queda más cerca al casco urbano de Mitú. Y pues esta fue es la primera comunidad con la que hemos trabajado desde nuestros inicios. Ahora regresando un poco a las conclusiones, o más bien proyecciones y perspectivas. Realmente son 3 que tenemos desde la fundación y que me gustaría pues ya compartir con ustedes a modo de cierre. Una, el enfoque participativo, la segunda, una diversificación y otra que tiene que ver, digamos, de manera general con el cambio climático. Sobre el enfoque participativo, y digamos que esto lo vine reiterando desde casi toda la conversación, ¿cierto? Es que la comunidad tiene y debe, más que tiene, debe cumplir el rol de veedor del proceso. Esto a cuenta de un veedor interno, ya que pues como lo vimos también, hay varios actores que están en ese proceso de certificación. Por ejemplo, uno es el ICONTEC, que verifica que en efecto se
los procesos del proyecto, digamos, encaminado a las actividades de gases de efecto invernadero, ¿cierto? La mitigación, la ISO 14064, si la memoria no me falla, de que el proyecto pues cumple con todos esos ejes de alcance, de línea base, de permanencia, temas de límites conservadores, y a qué voy con límites conservadores, que la proyección no se sobreestime, ¿ya? La proyección de emisiones a reducir. A eso es a lo que voy con el tema de proyección conservadora. Y pues la comunidad como tal, en todos esos, en ese paso a paso, en la formulación del proyecto, en la estructuración del programa de monitoreo, en el tema de verificación, en el tema ya de administración de recursos, que eso es lo fundamental y que pues en efecto eso es lo que, a lo cual pues van a estar, digamos, lo más pendientes en el momento de la verificación, ¿cierto? En el momento en el que ya se genere la primera transacción de bonos, pues ellos van a ser los principales actores que van a estar, bueno, ahora sí ya llegó la plata, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Y pues el cómo es que ya está dentro del proyecto como tal formulado, listo, la plata destinada de estos bonos va para los proyectos que ya hemos socializado anteriormente. Entonces aquí ya viene el tema del enfoque de, digamos, lo agroforestal, con un enfoque de sostenibilidad, por ejemplo, ¿cierto? El tema de fortalecimiento de servicios ecosistémicos, ¿ya? Todo esto con anterioridad está en el proyecto formulado. Entonces, por eso es importante que la comunidad desde principio a fin esté involucrada y no llegue la sorpresa y la comunidad no sepa ni qué hacer con esa plata, ¿ya? Entonces, eso por el tema del enfoque participativo. Por el tema de diversificación, es poder lograr más allá del tema red, es este tema de precisamente dar con proyectos productivos o proyectos AR, por ejemplo, que si bien no son red y que algunos de estos no van enfocados al tema de bonos de carbono, sí que pueden dar un beneficio o un desarrollo a estas familias, ¿cierto? En el corto y mediano plazo. Porque pues más allá de la protección que se le haga a la selva amazónica como tal, es también el desarrollo de la calidad de vida de estas comunidades, que también es otra de las ventajas de este tipo de proyectos como tal, integrándose a la comunidad. Y pues más allá del tema de cambio climático y pues todas estas acciones derivadas de estos mecanismos que se desarrollan a raíz de este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, es que las acciones deben ser, digámoslo, integrales, y esto va muy de la mano con el tema de la permanencia. Y a lo que iba nuevamente, las actividades red no tienen que ser solamente unas actividades en las cuales tengan una validez durante la duración del proyecto, ¿cierto? Durante el periodo de vida del proyecto, y una vez finalizado o liquidado el proyecto, ya volvemos nuevamente a la deforestación, ¿cierto? Ahí es un tema diferente. Entonces, nada, básicamente esas son las tres cosillas que sacamos de este tema de las proyecciones y perspectivas a raíz del trabajo tan bonito que hicimos el año pasado en Baupés. Y pues bueno, ya muchísimas gracias por el tiempo como tal. Y pues bueno, ahí dejo mi contacto y la página web, por si nos quieren visitar, si nos quieren escribir, y pues no sé, quedo atento a alguna pregunta que el público tenga, inquietud, no sé. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado aquí ColSX. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. No sé, pero bueno, obviamente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, mientras nos van aquí preguntando, absolutamente claro, pues vamos dando cierre a la sesión de hoy. Entonces, abrimos un momento las preguntas y respuestas para que los participantes y asistentes de la sesión de hoy puedan hacer sus inquietudes, puedan preguntar, todo lo demás. Entonces, démosles un poco de espera mientras que se escriben sus preguntas. Vale, perfecto. Todo lo demás. Aquí,
Bueno, pues yo considero que todo quedó muy claro. Tu explicación fue realmente pues concreta, ¿verdad? Entonces, pues de momento no hay respuestas, no hay preguntas. Creo que Eh, ahí vi una preguntilla, ¿ves? espérame que no está. No. Sí, acá la estoy viendo, de Diego Gómez. Diego Gómez dice, ¿en cuánto tiempo se estima la formulación de un proyecto red? Vale, perfecto. Esta es una pregunta bastante interesante en la medida que se tenga la información de la zona de estudio. Es decir, la sola formulación, ¿cierto? Es decir, el solo documento en el cual yo voy a poder presentarme al ente validador, ¿cierto? Del proyecto, se puede estar tardando fácilmente de 2 a 3 años, ¿sí? Inclusive más. Entonces, pues, ese periodo de tiempo que se está trabajando precisamente para la estructuración de ese documento, ¿cierto? Tiene que tener en cuenta la identificación de la zona, la proyección como tal de la deforestación, el tema de los impulsores o drivers de deforestación, la socialización del proyecto con las comunidades, ¿cierto? Todo el proceso ya de validación con el sello, pues, que se va a ir con el proyecto. Digamos, en este caso, en su momento nosotros estuvimos trabajando con Berra desde el sello BCS, ¿cierto? Que es el Verified Carbon Standard, en el cual el proyecto pues está validado dentro del mercado de carbono voluntario, ¿ya? Entonces, pues frente a este estándar, pues hay unas metodologías en las cuales está, digamos, como el paso a paso a desarrollar el proyecto en función de dicha metodología y asimismo, pues uno va integrando la información. Entonces, y pues ya también depende del equipo de trabajo, ¿no? Porque si el equipo de trabajo es numeroso, pues se pueden repartir, digamos, esas tareas y ese tiempo de 2, 3 años se puede acortar incluso a año y medio, un año. Pero pues hay que tener en cuenta que los tiempos no solamente dependen de la estructuración, digamos, desde oficina, entendiéndose este proceso de identificación de drivers y tal, sino que también se tiene que ir al proceso de socialización en campo y este sí puede ser un poco más demorado, teniendo en cuenta procesos de logística, procesos presupuestales, procesos también ya con la comunidad, en fin. Entonces, digamos, para dar una respuesta corta, estaríamos hablando en el mejor de los casos, hablando, siendo idealistas, un año, y en el terreno real en el cual estamos nosotros, fácilmente pueden ser 3, 2 años como tal. Solo en formulación. Ahora, en el tema de implementación, pues bueno, ahí sí ya se nos va otros 2 años en el proceso de certificación y ya cuando se empiecen las actividades, pues ya yo creo que ya habrán pasado unos 5 años desde que se empezó la idea. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. Entonces, por aquí nos dice Elmer, ¿cómo ha sido el proceso de CPLI en la comunidad? ¿Qué recepción ha tenido la comunidad con esto? Vale, perfecto. Gracias, Elmer, por la pregunta. Mira que el trabajo fue muy bueno. El trabajo del consentimiento previo, libre e informado fue un tema bastante interesante, en el cual se generaron unos espacios de conversación muy, muy importantes. A lo que hoy es a lo siguiente. Nosotros como fundación fuimos allá a presentar el proyecto y terminamos fue conversando con ellos en la manera de que qué es lo que ellos quieren para el proyecto. Nosotros vamos con una propuesta, pero desde la perspectiva de que, y haciéndoles entender que ellos son los dueños de su tierra, ¿cierto? Es en función de la propuesta que llevamos, ahora ustedes qué proponen, qué le ponemos y qué le quitamos, ¿cierto? Entonces, mira que más allá de ese consentimiento previo, libre e informado, fue una conversación en la cual básicamente entre ambas partes, es decir, fundación y comunidad, eh, empezamos a generar, a construir unos diálogos para básicamente no desde cero, sino desde ya una idea conjunta, empezar a construir esa idea
o esas actividades que se tenían presupuestadas en ese entonces, ¿cierto? En ese proceso pues, de socialización que se hizo el año pasado. Y bueno, ¿qué recepción ha tenido la comunidad con esto? Fue bastante positiva en el sentido de que desde la conversación que se tuvo con cada una de las comunidades fue muy positiva en el sentido de que la comunidad se sintió incluida desde el principio en este proceso. Porque antes nos comentaban, no, es que aquí ya ha venido gente ya con el proyecto listo, solamente era firmar y ya. Pero pues es que detrás de eso hay un proceso extenso, súper largo, en el cual pues se tiene que tener en cuenta también la opinión de la comunidad, porque lo que uno piensa muy seguramente no es lo que la comunidad desea como tal. Y si uno ya viene a priori con un documento listo para firmar, pues está pasando por encima de toda digamos, la cultura o la cosmogonía de la comunidad. Entonces fue un tema bastante positivo para ellos que nosotros llegamos de esa manera, presentándonos, explicándole cómo era el proyecto y diciendo, venga, entre ustedes y nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para hacer estas actividades? Esta es nuestra propuesta, ¿ustedes qué proponen? Aquí veo otra pregunta, Andrés, de Diego Gómez. Sí, espérame que estaba muteado. Diego Gómez nos pregunta, ¿cómo entran las entidades, alcaldía, gobernación en el proyecto Red? Si es un proceso largo, cambian los gobernantes y otro que llegue pueda que respete un acuerdo establecido. Vale, perfecto. Otra pregunta bastante interesante y es que dentro del proceso como tal de las gobernaciones, digamos acá el canal como tal y el dueño de todo el proyecto nuevamente es la comunidad. Entonces, en cierta medida hay un tema que es fundamental y es que la comunidad es la única, por así decirlo, de desistir del proyecto. Porque desde el momento en que se radica el proyecto, el proponente del proyecto, que en este caso pues vendría a ser como el dueño del proyecto, por así decirlo, y bien, permíteme que ya me estoy viendo como oscuro. El tema es que, a ver, con las alcaldías y gobernaciones, el proceso es un poco más de observadores, ¿cierto? Un poco, y también de apoyo en asistencia con entidades territoriales, véase nivel CAR, por ejemplo, en la cual el proceso técnico, ¿cierto? A ver, no me estoy viendo. Ya, mejor. Entonces, este proceso con la CAR, por ejemplo, ¿cierto? De brindar un apoyo técnico o una asesoría técnica, ese es el apoyo que se vendría a consultar o a proporcionar desde la alcaldía. Porque como esto es una iniciativa que viene desde la comunidad, ¿cierto? Inicialmente con la comunidad. Entonces es a partir de acá que se generan pues todos esos ejercicios. Y si el gobernante, digamos, no está de acuerdo con el proceso, pues, digamos, de cierta manera, pues se descarta como ese apoyo, ¿cierto? Pero pues no es fundamental que la alcaldía esté. Sin embargo, pues es muy importante que este proceso pues sea apoyado desde la alcaldía precisamente por el hecho de que estos proyectos van a largo plazo y el apoyo o la actividad desde, digámoslo, desde el Estado, ¿cierto? A nivel local, es importante para garantizar esos procesos de permanencia, porque al fin y al cabo estos procesos de las actividades red, una vez el proyecto finalice, pues la comunidad va a tener que vérselas, digámoslo, por sí solas, por así decirlo, ya en ausencia del desarrollador del proyecto, que pues esa es la otra, ¿no? La idea de la permanencia es que ahí no vaya a estar siempre el extranjero apoyando a la comunidad, sino que el extranjero llegue a desarrollar un proceso casi que, digámoslo,
no académico, pero sí de formación, en la cual pues la comunidad sea capaz de generar un desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida de manera autónoma, sin necesidad de externos o terceros. Bueno, vamos a ir cerrando con esta última pregunta de Elmer. Dice, muchas gracias, Juan. En relación con la pregunta de Diego, durante el proceso del CPLI, ¿alguna institución como alcaldía, gobernación, ministerio, etcétera, les acompaña? Vale. Para nuestro caso, no. Para nuestro caso, el proceso que estamos llevando a cabo para Red, lo estamos llevando directamente con la asociación, con Acasoni. Entonces, en este caso, digamos, no hay ninguna intervención, digamos que la va a haber en el sentido en que se tengan que solicitar certificaciones de que pues todos los proyectos están dentro del resguardo indígena, ¿cierto? Y esto pues ya es potestad, por ejemplo, de la CDA, de la Corporación Autónoma, pues ya para la región de oriental del Amazonas, ¿cierto? Que comprende el polígono de Baupés, Bichada y Guaviare, si mal no estoy, si la memoria no me falla, en la cual pues ese oficio sí tiene que venir desde un ente, desde una autoridad ambiental, por ejemplo. Pero más allá de eso, no. No estamos, digamos, acoplados con entes territoriales. Vale, perfecto, Juan. Pues nada, agradecerte. Gracias por tu tiempo, por compartir toda esa trayectoria, experiencia desde Sabin. A los participantes, asistentes, también agradecerles por su participación e interés de este diálogo. Muchas gracias. Entonces, pues se da por cerrado y finalizado la sesión del día de hoy. Esperamos que dentro de 15 días podamos contar con una nueva que aún no tenemos definido, pero esperamos que se pueda tener este diálogo. Así que muchas gracias para todos y bueno, un feliz tarde-noche. Un abrazo. Chao, chao. Perfecto. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, a todos por sus preguntas y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.